Muy buenas noches, que el Señor los continúe bendiciendo rica y abundantemente. Muchísimas gracias nuevamente por permitirnos llegar hasta sus hogares a través de estos medios, a través de estos canales que gracias a Dios podemos contar con ellos. Muchísimas gracias de todo corazón. Pues antes de continuar, yo quiero hacer una breve oración para introducirme en el mensaje, que si quieren titularlo, lo pueden escribir como Perfeccionando a los Santos. Pero antes quiero orar, antes de proseguir, como siempre, es mi costumbre. Y le pido al Señor en este momento que nos guíe a través de su palabra, que nos guíe a través de todo este viaje que vamos a hacer y que sobre todo guarde su palabra en nuestros corazones y nos dé la capacidad de ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues yo quiero serles sinceros. Creo que sin ánimo a equivocarme, Dios no solamente ha permitido este tiempo de pausa, sino que ha propiciado este tiempo de pausa. Sé que hay muchos cristianos que tienen varias ideas al respecto y yo las respeto porque muchas son así. Muchos de ellos dicen que esto es un llamado al arrepentimiento para aquellos que no se han vuelto a nuestro Señor Jesucristo. Y quiero decirles que estoy de acuerdo con eso. Hay otros cristianos que simplemente dicen, bueno, estas pueden ser señales de los últimos tiempos. Y quiero decirles que no estoy en desacuerdo, puede ser que sí, y respeto esas posturas. Pero sobre todas las cosas, creo en lo más profundo de mi corazón, que esta pausa ha sido propiciada por nuestro Señor a la iglesia corporativa. Es una pausa que debe generar un tiempo de reflexión, de profunda reflexión, para hacernos preguntar lo siguiente: ¿estamos haciendo lo correcto como iglesia de Cristo? Eso yo no lo puedo responder. Eso lo tenemos que responder a la luz de la palabra de Dios. Otra pregunta que entiendo que esta pausa tiene como motivo de que nosotros nos hagamos como cuerpo corporativo es: nuestros objetivos como iglesia y como cuerpo de Cristo están alineados a los fines por los cuales nosotros como iglesia fuimos constituidos. Esta y otras interrogantes vamos a estarlas viendo a medida que vayamos avanzando en este mensaje. Pero creo definitivamente que también, además de esas posturas, además de todo eso que muchas veces uno escucha, que debemos volvernos a Jesucristo, que probablemente sean señales de los últimos tiempos, creo de todo corazón que es una pausa propiciada por nuestro Señor, especialmente a la iglesia corporativa, para que esa pausa genere en nosotros una profunda reflexión y que nos permita preguntarnos si estamos haciendo las cosas bíblicamente, como nos dice la palabra de Dios, como nos los indica la palabra de Dios. También tenemos que preguntarnos si nuestros objetivos como iglesia y cuerpo de Cristo están alineados a los fines por los cuales nosotros fuimos constituidos. Y quiero en este momento entrar a ese versículo central que vamos a estar estudiando, que vamos a estar analizando, y está en el libro de Efesios, capítulo 4, versículos del 11 al 16. Es una carta que le escribió Pablo, inspirado por el Espíritu, a la iglesia de Éfeso, y creo que nos va a arrojar luz con respecto a esas interrogantes que entiendo de todo corazón que nosotros como iglesia debemos de hacernos. Efesios capítulo 4, del 11 al 16, nos dice: y Él mismo, está hablando del Señor Jesucristo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, importante, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Y sigue diciendo el versículo 13:
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Wow. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Wow. Realmente aquí hay una expresión de nuestro Señor impresionante. Estamos acostumbrados quizás a tomar ese texto, de alguna manera u otra, leerlo, enseñarlo, pero debemos preguntarnos, ¿estamos entendiendo la profundidad y el alcance de esa porción de la palabra que en Efesios capítulo 4, del 11 al 16, nos está dejando nuestro Señor a través del hermano Pablo, inspirado por el Espíritu Santo? Aquí hay unos objetivos claros, precisos y concisos, y me atrevería a decir, sin ánimo a equivocarme, imposibles de alcanzar. Y repito, en esta porción de la palabra que acabamos de leer en Efesios capítulo 4, del 11 al 16, hay unos objetivos claros, precisos y concisos. Y con todo el respeto me atrevería a decir, imposibles de alcanzar si no es en Él y con la ayuda de su Santo Espíritu. Fíjense que no estoy diciendo son imposibles de alcanzar sin Él. Yo estoy diciendo son imposibles de alcanzar si no es en Él, dentro de Él y con la ayuda de su Santo Espíritu. Cuando el Señor me daba esta palabra, yo decía, ¿qué es en Él? No es sin Él, es en Él. Y en Él habla de otro tipo de intimidad y relación. Habla de una verdadera amistad entre tú y nuestro Señor Jesucristo. Habla de una intimidad y una profundidad donde tu espíritu y donde su espíritu y mi espíritu se funden en uno solo, prevaleciendo su espíritu. En Él habla de un amor incondicional, no solamente de parte de nuestro Señor, sino de parte tuya hacia Él. Y es por eso que quiero analizar con algunas interrogantes que el Señor me dio en ese momento que oraba, en ese momento que estudiaba esta porción de la palabra de Dios, que es precisamente de donde nace este mensaje. Y la primera interrogante que me hice, o que el Señor hizo sentir en mi corazón, es: ¿cuál es el fin por el cual fuimos constituidos como iglesia? ¿Cuál es el fin por el cual fuimos constituidos como iglesia? Y yo quiero que nosotros vayamos a Efesios capítulo 4 y que leamos la versión del versículo 11 al 12. Y dice la pregunta que nos hicimos: ¿cuál es el fin por el cual fuimos constituidos? Y la palabra de Dios dice en Efesios 4 del 11 al 12: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Número 1, para la obra del ministerio, y número 2, para la edificación del cuerpo de Cristo. Perfeccionar a los santos, número 1, para la obra del ministerio, y número 2,
para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto simple y sencillamente está hablando de madurez. La expresión perfeccionar a los santos nos está hablando a todas luces acerca de madurez. Entonces, ¿cuál es el fin por el cual nosotros como iglesia fuimos constituidos? Dice, a fin de perfeccionar a los santos. A fin de perfeccionar a los santos, número 1, para la obra del ministerio, y número 2, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si te preguntaran en este momento, ¿cuál es el objetivo que tienes como ministro de la palabra de Dios, como ministro de Jesucristo? Tu respuesta debiera ser simplemente, sencillamente, mi objetivo es llevar a los santos que Dios me ha entregado a la madurez. Llevar a los santos que Dios te ha entregado a la madurez. Esa expresión que acabamos de leer, perfeccionar a los santos, vuelvo y repito, nos dice a todas luces que nuestro objetivo y por lo cual fuimos constituidos, según la palabra de Dios, según Efesios, según el capítulo 4 y versículo 11, fuimos constituidos para perfeccionar a los santos. Su interés no debe de estar concentrado en abarrotar los edificios de sus iglesias de gente. Nosotros como líderes no podemos vivir con una psicosis que nos lleve a medir el éxito ministerial por el número de miembros que tengamos en nuestra iglesia. La palabra de Dios no está diciendo que fueron constituidos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros para llenar los edificios de la iglesia. ¿Estamos aquí? Ese no debe de ser su fin como líder de la iglesia, como ministro de Jesucristo, como pastor, como anciano, como apóstol, como profeta, como evangelista, como maestro, como evangelista, como todo lo que fue constituido. El fin no fue abarrotar los edificios de personas. El único fin por lo cual fuimos constituidos es perfeccionar a los santos, llevar a la madurez a los santos. Número 1, para la obra del ministerio, y número 2, para la edificación del cuerpo de Cristo. Obviamente, no quiero que me malinterpreten, obviamente que nosotros celebramos y nos gozamos grandemente cuando nuestro Señor ha de llevar, ha de añadir cada día los que han de ser salvos. Nos gozamos, celebramos en el momento que cada persona entra por esas puertas, acepta a nuestro Señor Jesucristo, se convierte a Jesucristo. Pero Hechos 2:47 dice, el Señor añadía los que habían de ser salvos. Tu objetivo como ministro de Jesucristo, la constitución del apóstol, del profeta, del pastor, del evangelista, es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Sinceramente creo que esta pausa ha sido una pausa que Dios no solamente permitió, sino que propició para que nosotros como iglesia corporativa nos detengamos a pensar si verdaderamente estamos cumpliendo el fin por lo cual nosotros fuimos constituidos. Perfeccionar a los santos, llevarlos a la madurez. Eso es lo que dice aquí la palabra de Dios. Segunda pregunta que me hacía
mientras oraba al Señor y estudiaba la palabra, ¿hasta dónde tenemos el deber de perfeccionar a los santos? Ya sé que el objetivo, el fin por el cual fuimos constituidos es perfeccionar a los santos. La segunda pregunta que nos debemos de hacer es ¿hasta dónde debemos perfeccionar a los santos? Esa pregunta se contesta en el mismo libro, en la misma porción de Efesios capítulo 4, versículo 13, parte A. Y nos dice la palabra de Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Tú fuiste constituido para perfeccionar a los santos. Es el Señor que tiene la tarea de ir añadiendo los que han de ser salvos a su iglesia. Pero nosotros como cuerpo corporativo, nosotros como apóstoles, los que son apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, etcétera, estamos llamados a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. La palabra no te está diciendo que nosotros estamos llamados a perfeccionar a los santos hasta que no quepa un miembro más de la iglesia. La palabra no te está diciendo que estamos llamados a perfeccionar a los santos hasta que tengamos todo tipo de programas habido y por haber. La palabra no te está hablando que debes de perfeccionar a los santos hasta que tengamos el sistema de grabación X, el sistema de sonido X o el sistema de luces X. La palabra es clara, precisa y concisa. Y te dice que fuimos constituidos para perfeccionar a los santos. ¿Cómo y con qué se hace esto? ¿Cómo se hace eso? ¿Con qué? Al principio les dije, en Efesios 4 están los objetivos claros, precisos y concisos, y desde mi punto de vista personal, desde mi humilde punto de vista, imposibles de alcanzar esos objetivos descritos, si no es en Él y con la ayuda de su Santo Espíritu. Lo tenemos a Él y lo tenemos a su Espíritu. Y si lo tenemos a Él, tenemos su palabra. Dos cosas importantes: su palabra y el Espíritu. Número uno, su palabra. Yo quiero que vayamos a 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Ya sabemos que debemos de perfeccionar a los santos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. Y por último hay una frase espectacular, poderosa, pero tremenda. Dice, a un varón perfecto. Y es en ese momento que le pregunto a mi Señor, pero ¿cómo? ¿Cómo y con qué se hace esto, Señor? ¿Cómo podemos llegar hasta ese punto de perfeccionamiento? ¿Cómo podemos llegar a hacer madurar a los santos hasta que sean varones perfectos? 2 de Timoteo capítulo 3 nos dice, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. Y aquí está
la primera pregunta respondida. ¿Con qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El Señor está mandándonos, nos constituyó a fin de que perfeccionemos los santos. Y nos dice, segunda de Timoteo 3, 16 y 17, que esa palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ojo con lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que debe de ser su palabra. La palabra establecida en las Escrituras, no su palabra, no mi palabra. Mi palabra ni la suya tiene la potestad y tampoco tiene la capacidad de hacer el hombre enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, tiene que ser su palabra, la palabra de nuestro Señor, la palabra que fue constituida por nuestro Señor, la que fue inspirada verdaderamente por el Espíritu. Debe ser su conocimiento, no el nuestro. Y por eso les dije al principio que yo creo que esta pausa no solamente fue permitida, sino propiciada por nuestro Señor Jesús, para que realmente nosotros hagamos las preguntas correctas y a la luz de la palabra podamos tener entonces las respuestas correctas. Ojo, tampoco puede ser a tu medida ni a la mía. Debe ser a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No su estatura, no su conocimiento, no su palabra ni la mía, sino la que está constituida por nuestro Señor, la que está inspirada por nuestro Señor. Cuando yo oraba, cuando yo recibía esta revelación, pedía perdón al Señor. Yo no quiero de ninguna manera mostrarme como el líder perfecto, para nada. Estoy predicando lo que estoy predicando porque el Señor me ha llamado también la atención a hacer una pausa que me lleve a reflexionar precisamente en estas interrogantes y yo poderlas contestar a la luz de la palabra de Dios. No mi palabra, no mi conocimiento, no mi estatura. Es su palabra, es su conocimiento, es su estatura, si verdaderamente queremos perfeccionar a los santos, si verdaderamente queremos llevar a los santos a la madurez. 2. ¿Por qué dije que estos objetivos eran claros, precisos y concisos, pero imposibles de alcanzar si no era en Él? Y ya explicamos previamente lo que es en Él y sin la ayuda de su Santo Espíritu. Yo quiero que vayamos al libro de Primera de Corintios capítulo 2, del 6 al 11. Fíjense que los objetivos son claros. Y yo creo que lamentablemente muchos estuvimos jugando a iglesia, exponiendo nuestra palabra, exponiendo nuestros conocimientos, exponiendo nuestras vivencias, nuestra experiencia. Yo no estoy en desacuerdo en que nosotros complementemos y humildemente compartamos nuestras experiencias, pero eso no transforma. No es mi experiencia, no es mi conocimiento, es la palabra de Dios que perfecciona a los santos con la ayuda de su Santo Espíritu. Primera de Corintios capítulo 2, versículos del 6 al 11, y nos dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Aquí vuelvo otra vez la palabra, madurez.
y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, que mueren. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Pero todavía no se ha contestado porque el Espíritu. Dice el 9, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y viene la respuesta central. Versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie, mi hermano, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Yo me emociono en este momento. Me dan ganas de llorar. Siento dolor en mi corazón por los fanfarrones que hemos sido como líderes de la iglesia, presentando nuestra palabra, nuestros conocimientos y nuestras vivencias. Como les dije anteriormente, yo no me opongo a que complementes, no porque se necesita, no porque la palabra necesita ser complementada, quizás para una explicación, pero debe de usarse la palabra de Dios y debe llevarse la revelación de aquel que conoces los misterios profundos del corazón de Dios. Los fariseos no conocían la ley, los escribas no conocían la ley, los saduceos, pero nunca se les fue revelado Jesucristo. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron la revelación de su Santo Espíritu. ¿Cómo y con qué? ¿Con qué? Con la palabra. ¿Cómo? Con la revelación del Santo Espíritu de Dios. Gloria a Él por su palabra. Anteriormente les pregunté hasta dónde tenemos el deber de perfeccionar a los santos. La respuesta bíblica de Efesios 4:13a decía o dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Pero la tercera pregunta con la que el Señor trató mi vida de manera personal, dice, ¿cuál es el estándar? ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es la medida de esa perfección? Ya sé que tengo que perfeccionar a los santos. Ya sé hasta dónde tengo que perfeccionar a los santos. Pero ¿cuál es la medida? Volvemos a la palabra de Dios. Efesios 4:13, parte B del versículo, nos dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Querido hermano, humildemente y de todo corazón te exhorto a que si quieres alinearte al fin para lo cual fuimos constituidos como iglesia, procura tener como objetivo perfeccionar a los santos, pero no lo hagas con tus palabras, no lo hagas con tus conocimientos, no lo hagas con tu estatura, sino que debemos todos de hacerlo con la única palabra
que nunca dejará de ser. Y es la palabra establecida por nuestro Señor Jesucristo, inspirada por su Espíritu y con la revelación de éste. El estándar es muy alto. El estándar que nos dice el libro de Efesios 4 a través del hermano Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, es un estándar que a mi entender y humildemente no creo que sea posible lograr si no es en Él y con la ayuda de su Espíritu. Última interrogante que en ese momento tenía, en esa intimidad. Les confieso que lloré bastante porque uno cree que sabe. Y yo lo que recomiendo en este momento que trabajemos arduamente por estar en Él, exponernos cada día más a la palabra de Dios y que se nos sea revelada a través del único que conoce los misterios del corazón de Dios, su Espíritu. Interrogante número 4. ¿Por qué el fin por el cual fuimos constituidos es perfeccionar a los santos? ¿Por qué el fin por lo cual fuimos constituidos es llevar a la madurez a los santos que te han sido dados? Hay una sola respuesta. Y como les dije, toda respuesta de toda interrogante que nos hagamos, debemos buscarla a la luz de la palabra de Dios. La respuesta rápida es para que no seamos inmaduros y entonces podamos verdaderamente reproducir a Cristo. Para que no seamos inmaduros, ese es el fin por lo cual fuimos constituidos, perfeccionar a los santos. Para que no seamos inmaduros y podamos entonces verdaderamente, no según usted, sino según la palabra de Dios, reproducir a Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 14 nos dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La expresión para que ya no seamos niños fluctuantes, a todas luces nos está hablando de inmadurez espiritual. La expresión para que ya no seamos niños fluctuantes no dice para que ya los templos estén repletos de gente. Eso no es el objetivo. Ese no es el fin por lo cual fuimos constituidos como iglesia de Cristo. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y termino contándoles una vivencia de manera personal. Una vivencia que precisamente en ese momento que oraba, que estudiaba la palabra de Dios, que es de donde salió este mensaje, el Señor me hacía ver, me hacía entender, me clarificaba, por así decirlo, si así usted quiere decirle, y me contestaba con algunas preguntas todo este misterio que está envuelto en Efesios capítulo 4. Y Él me decía, o yo sentía en mi corazón sus palabras tiernas que me decía: hijo mío,
¿Sabes que los bebés no pueden tener bebés? ¿Sabes que solamente son los adultos que están facultados para reproducirse y que no son los bebés que pueden tener bebés? Yo me emociono. Y él me decía, pues de la misma manera, solo los cristianos maduros podrán reproducir a Cristo. No son los inmaduros. El reproducir gente no quiere decir que estamos reproduciendo a Cristo. Y volvía y martillaba esa palabra. De la misma manera, solo los cristianos maduros, perfeccionados, van a poder producir verdaderamente la imagen de Cristo. Esto me confirmó una nueva vez que el objetivo de todo ministro de Cristo y el ministerio que se le ha encargado debe ser aportar madurez a los santos. Como dice Efesios capítulo 14 del 11 al 16, para entonces poder reproducir a Jesucristo. Mi última nota, mi último consejo, el cual aplico también a mí mismo, es que sigamos trabajando ardua e incansablemente en crecer, en madurar, en ser perfeccionados a través de la palabra de Dios y la revelación del Santo Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Muchísimas gracias por este tiempo. Muchísimas gracias te doy, Señor, por tu palabra, por el poder impresionante de tu palabra. Y en este momento no quiero terminar sin antes pedirte que nos perdones. Perdónanos, Señor, por no habernos expuestos con más diligencia, con más proactividad a tu palabra y a la revelación de tu Santo Espíritu. Permítenos, Señor, ser diligentes, proactivos, responsables y temerosos, si así se quiere decir, de perfeccionar a los santos. Como dice ese primer versículo que leímos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, para que ya no seamos ministros inmaduros. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú estás ahí y nunca le has entregado tu vida a nuestro Señor Jesucristo, si quieres y deseas en este momento entregarle tu vida, entregarle todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu, yo quiero que hagamos esta oración. Es una oración cortita, simplemente acompáñame. Señor Jesús, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias por la revelación de tu Santo Espíritu. Yo quiero entregarte mi vida. Yo quiero entregarte todo mi ser, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, para que tú seas el Señor de mi vida. Quiero confesarte con mi boca. Te creo con mi corazón. Y creo sobre todas las cosas que tú moriste en la cruz del Calvario, pero resucitaste para darnos salud, vida eterna, plenitud en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén
Mis hermanos, muchísimas gracias. Que el Señor los continúe bendiciendo. Y recuerda que tenemos una cita el próximo domingo a las 10 a.m., donde podremos tener la misma oportunidad de adorar a nuestro Señor Jesucristo y de recibir la palabra de Dios. Hasta la próxima y que el Señor te bendiga.